Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Pues hace ya un mes y pico desde que estrenamos esta sección, desde que estrené esta sección de reflexiones. Os dejo por aquí abajo en la caja de descripción del vídeo la anterior, con la que inauguramos, que era un poco sobre la censura en el arte. Y no solamente os gustó mucho, sino que además me animasteis a que si en algún momento quería continuar haciendo este tipo de vídeos, pues adelante. Como no quería forzar nada, simplemente cuando me ha parecido el momento de volver a hablar y volver a reflexionar en alto, completamente improvisado, pues así lo he hecho. Y como veis en el título de este vídeo, vamos a hablar un poco sobre historia y cine. O cine e historia. ¿Y por qué? Vale, pues porque hace apenas 2-3 días fue tendencia, trending topic o como queráis llamarlo, o por lo menos en mi muro todo el mundo estaba comentando un tuit que había dejado una chica. No me acuerdo, no sé cómo es el tuit exactamente, no lo voy a reproducir exactamente, pero decía algo así como que era historiadora, que había visitado Auschwitz, que había hecho un trabajo que por lo menos era bastante ducha en todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, que había visitado Auschwitz y que estaba viendo la lista de Schindler y la había parado 3 o 4 veces y iba a intentar terminar de verla, pero que por lo menos, salvo algunos momentos muy concretos, la película no era más que un producto de Disney o algo así, ¿vale? Vale. Claro, esto no es un comentario nuevo, no es algo que sea la primera vez que lo escucho. Supongo que todos lo sabéis, pero quien no lo sepa, yo también soy historiador y me gusta hablar de cine y por eso tenemos un canal de cine. Este tipo de comentarios, de que la lista de Schindler es una película de Disney, no voy a entrar a valorar sobre si esta persona tiene más o menos conocimiento en historia, si es más o menos histórica la lista de Schindler, si creo que estoy de acuerdo o no con lo que está diciendo, pero vamos a empezar valorando este tipo de comentario. Es decir, este comentario puede ser un comentario moderadamente peyorativo hacia la película, como producto de entretenimiento, en cuyo caso yo le diría a esta persona que ok a su comentario, pero eso no le resta ni un ápice de calidad a la película de Spielberg, en absoluto, ¿vale? Y no deja de ser una obra maestra del género. Nos guste o no nos guste más o nos guste menos, creamos que está más o menos apegada al género. Y también puede ser un comentario peyorativo no hacia el producto fílmico, sino hacia esa película como una fuente histórica, digámoslo así, con la que poder estudiar o poder saber más sobre la Segunda Guerra Mundial. En cuyo caso, también le diría a esta persona, o todos aquellos que compartan esta opinión, que las fuentes históricas son, en muchos casos, secundarias, como sería este caso, como una película, y que las fuentes históricas no hacen la historia y que como fuente histórica fiable de primera mano jamás va a ser algo artístico. Porque, por mucho que yo haya dicho varias veces la objetividad del arte, el arte en sí es subjetivo, en una gran cantidad de subjetividad. Claro, ante esto lo primero que tendríamos que hacer sería, no sé, un poco definir qué es esto de cine y qué es la historia, porque creo que a veces confundimos, creo que a veces el cine es un producto de entretenimiento, cuanto menos, un producto que es arte, por lo menos el 95%, sea más o menos artística la película luego en sí, que intenta contarte una historia, contarte algo más o menos verídico desde el punto de vista del realizador o desde el punto de vista de un montón de gente que han trabajado esa película. Por tanto, la subjetividad dentro de esa película es brutal, desde el director de foto hasta el guionista, pasando por el diseñador de arte, pasando por los actores, pasando por el director.
Todo el mundo le aporta su toque de subjetividad. Sin embargo, la historia, o por lo menos así debería ser, debe cimentarse en algo objetivo. Nunca va a ser 100% objetivo, ¿vale? Eso es una cosa que también, no sé si ahora se estudiará en la carrera, pero cuando yo la estudié el primer día de clase, cuando definen historia como ciencia, sí, es una ciencia, pero no es 100% objetiva, no son matemáticas, ¿vale? Precisamente porque estas fuentes, aunque sean fuentes primarias, aunque sean fuentes directamente tomadas en el sitio, están escritas por un hombre, están narradas por un hombre o por una mujer, y por tanto hay un sesgo de subjetividad importante. Por tanto, ya partimos de dos medios, de dos cosas, que una es mayoritariamente subjetiva y otra es, o debería ser, mayoritariamente objetiva. Por tanto, ya eso nos debería poner en la pista de que cuidado con las comparaciones, cuidado con ponerlas una frente a la otra. Pero es que si nos centramos un poco en el cine histórico, no todo el cine histórico es igual. Es decir, dentro del cine histórico creo que hay unos, entre comillas, subgéneros. Digo entre comillas porque realmente no son subgéneros, pero son, por lo menos para mí, tipologías dentro del cine histórico. Y yo lo clasifico en 4, ¿vale? Hablo de cine histórico de ficción, no hablo documental, ¿vale? En primer lugar están las películas basadas o inspiradas en hechos reales, en personajes reales, ¿vale? En el que se basa en algo que es lo objetivo y precisamente el término me baso en hace que todo lo que rodea a ese hecho objetivo pueda o no ser igual de objetivo. Es decir, puede ser una película basada en la vida de Steve Jobs, pero añadirle cosas o bien porque no la sabemos, o bien porque artísticamente el director, guionista, foto, bla 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 bla, así lo han querido. ¿Le resta verosimilitud histórica al retrato de ese personaje? Pues a veces sí, o a veces no, porque a veces rellena huecos que enriquecen a ese personaje en lo que hubiese sido únicamente su objetividad total, plena y absoluta. Aparte de estas de basadas o inspiradas, están las reconstrucciones históricas, que son, por decirlo de alguna manera, o deberían ser las más fieles a la historia porque pretenden reconstruir un acontecimiento histórico más o menos largo, siempre igualmente desde un sesgo de ficción, porque volvemos a lo mismo, no estamos hablando de documentales, pero basándonos lo más posible en reconstruir ese momento. Cualquier escena del desembarco de Normandía, por ejemplo, intentar la reconstrucción de ese momento, ¿vale? O una película que no lo sé, ahora mismo no caigo. Si consideramos, por ejemplo, no, porque no es algo 100% histórico. Pero, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, pues quizá es un intento de representar, de hablar concretamente de ese hecho concreto, ¿vale? Dentro de que sigue siendo ficción y dentro de que siga habiendo personajes ficcionados, ¿vale? Basado en reconstrucción histórica, ambientación histórica. Hay películas en las que son también históricas, o por lo menos para mí lo son, dentro de este pequeño género, pero cogen solamente su ambientación. Lo demás puede ser más o menos histórico, pero de una manera absolutamente circunstancial, ¿vale? Por ejemplo, Gladiator. Gladiator es una película de ambientación histórica. ¿Por qué? Porque coge elementos ambientales históricos e incluso personajes históricos, Marco Aurelio, Cómodo, etcétera, etcétera, y lo que hace es crear una historia alrededor, pero ni siquiera la ciudad de Roma es parecida a lo que se ve en la película, ¿vale? Y ni siquiera los acontecimientos que suceden en la película suceden como tal, ni siquiera el destino de Marco Aurelio es así, ni siquiera el destino de Cómodo es así, ¿vale? Entonces es una ambientación histórica. ¿Que mola mucho? Sí. ¿Que es histórico? Pues evidentemente para mí menos que una reconstrucción histórica, pero más o menos igual que el basado en, ¿vale? Y por último, las películas que se basan en una mitología histórica. Es decir, ¿a qué me refiero esto? Estos términos me los estoy inventando yo, ¿eh? Mitología histórica es
coger un personaje mítico del cual tenemos fuentes que ni siquiera las fuentes que tenemos de él son históricas, sino míticas, y hacer una película que normalmente va a estar también ambientada en un momento histórico concreto. Por ejemplo, Robin Hood. Por ejemplo, el Cid. Por ejemplo, Troya. En Robin Hood no es un personaje histórico como tal, pero está ambientado en un momento histórico, en un reinado de Juan, con unos personajes, con un momento de vuelta de las cruzadas de Ricardo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no está basado en un personaje mítico y, por tanto, partiendo de eso, ya todo lo demás no es que no podamos eliminar, sino ya no podemos decir que es una película histórica, aunque sí que esté en una ambientación histórica. ¿De acuerdo? Entonces, el basado en reconstrucción histórica, ambientación histórica y mitología histórica son 4 maneras de abordar una película histórica, que es eminentemente subjetiva. Y ahora pasamos a lo que se supone que lo he escuchado muchas veces. Es que si quieres algo histórico te pones un documental. Vale, ya sabéis que yo soy bastante fan de los documentales, pero no sé si sabéis que no soy demasiado fan de los documentales históricos. ¿Por qué? Porque si alguien se cree que un documental histórico es objetivo, va muy mal. Los documentales históricos no son objetivos. De hecho, es bastante penoso cómo en los últimos tiempos, en los últimos 20, 15 años, ¿vale? Muchos de esos documentales que yo he podido ver tienen un sesgo político e ideológico del lugar, momento en el que se realizan, brutal, ¿vale? Brutal. Y yo he visto documentales en los que se habla durante el documental de una manera abierta de genocidas o de tiranos, dictadores, asesinos a los romanos, por ejemplo, ¿vale? Dándole un sesgo, un anacronismo total a la hora de hablar de ciertos temas. Pero es que esto va a ocurrir en prácticamente todos los documentales, porque incluso el documentalista que intenta hacer ese documental quiere contar una parte de ese documental y se va a posicionar. Entonces es muy complicado que haya un documental en el que no haya un posicionamiento ya sea consciente o inconsciente de alguna de las partes del equipo que participan en ese documental, sobre todo del guionista y de su director. Por tanto, olvidarse de que los documentales son una fuente histórica fiable, 100% objetiva. No, en absoluto. Por lo menos los de historia. Yo creo que los otros tampoco, pero los de historia no lo son. Y luego es que, ya lo he dicho al principio, la historia como tal, tú te pones a leer un libro de historia, un manual de historia, no digo una novela histórica, digo un manual de historia, yo que sé, cualquiera de los que tengo aquí, ¿vale? Te pones a leer este manual, ¿vale? De Historia de la Edad Media, una síntesis interpretativa. Vale, ya directamente este nos da una pista interpretativa, es decir, es una interpretación de estos dos autores, de García Cortázar y Sesma Muñoz, de la historia de la Edad Media universal. Pero incluso lees esto, aunque no pusiera esta pista de síntesis interpretativa que me ha venido al pelo porque esto no estaba preparado, así que gracias, incluso, a ver, las cosas del directo, vale, incluso sin poner eso, los propios manuales de historia no van a ser nunca 100% objetivos, ¿vale? Entonces también olvidémonos de que la historia es objetiva, porque no lo es, ¿vale? Ojalá los hechos son objetivos. La historia, que es la manera de recoger y contar esos hechos, no lo son. Y el cine, por supuesto, no es objetivo, lo he dicho al principio. Trabaja tanta gente en una película, hay tanta gente que está poniendo su parte humana en una película que no va a poder ser objetiva, ¿vale? Pero es que tampoco necesita ser objetiva. ¿Por qué no? Porque entonces a veces tendríamos películas en las que serían un coñazo. O incluso que cualquier cosa, es que yo creo que no podrían ser 100% objetivas, puesto que las fuentes tampoco son 100% objetivas. Y incluso la manera de interpretar un hecho que estamos viendo
que nosotros diríamos, aunque nos pudiésemos colocar en el momento de la muerte de Cleopatra, nosotros daríamos una interpretación y nuestro vecino daría otra viendo lo mismo. Por tanto, el cine no tiene por qué ser objetivo. Se puede acercar más o menos, nos puede dar una visión más o menos fiel, que es lo que a mí me gusta del cine, que dé una ambientación y una sensación de fidelidad histórica, pero porque tú te sientas de repente que lo que estás viendo podría ser perfectamente algo con una fidelidad histórica. Por ejemplo, El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una novela histórica de Umberto Eco, cuya película no es histórica, tiene una ambientación histórica, pero te hace realmente sentir y vivir cómo podría ser vivir en una abadía en la Alta Edad Media, con los dominicos ahí como la Inquisición, etcétera, etcétera. O sea, es absolutamente espectacular. ¿Vale? Ese es el cine histórico que a mí me gusta y el que creo que tiene un gran valor. No aquel que me muestra perfectamente que este personaje murió el 25 a las 5 de un cólico, porque me da igual, ¿vale? Me da exactamente igual. Por tanto, volviendo otra vez al comentario del principio, que no me quiero enrollar mucho, que llevamos más de 15 minutos. Tomémonos las cosas por lo que son, ¿vale? Es decir, el cine es cine y la historia es historia, y por tanto querer atacar al cine histórico porque no es objetivo o porque no es fiel a la historia es como querer atacar una película cuando no es fiel o es objetivamente fiel a su novela o su adaptación. Son dos cosas diferentes, y si somos capaces de diferenciar que las novelas y el cine son dos formatos diferentes, la historia no deja de ser una novela, ¿vale? Contada con menos imaginación todavía que una novela, pero ya está, no es otra cosa, es una narración que ha hecho un tío, bien oral o bien escrita, de una manera mínimamente, aunque sea, subjetiva. Y por tanto no se pueden comparar. Y no se puede utilizar una cosa para atacar a la otra. O por lo menos así lo veo yo. ¿Vale? Ni este comentario de que La lista de Schindler es una película de Disney le quita ningún valor cinematográfico, ni tampoco le quita ningún valor como película en el que se puede ver, se puede palpar, se puede sentir algo histórico. No todo, ¿vale? Evidentemente, porque luego de repente nos ponen películas, ¿vale? Ya no históricas per se, sino películas en las que probablemente las cosas sucedieran así de crudas y nos quejamos de gore y la gente sale de los cines, ¿vale? Pregúntenle a Mel Gibson, ¿de acuerdo? Cuando hizo La Pasión de Cristo, cuando se retrata perfectamente lo que podría ser un método de tortura y un método de castigo romano documentado, y la gente se echa las manos a la cabeza. Entonces, vamos a ser un poco cada cosa en su lugar, ¿de acuerdo? Y disfrutemos de las películas históricas, ya sean basadas en hechos históricos, ambientadas. Lo que quiero que os quedéis de todo esto, con que os quedéis en la idea de que no todas las películas históricas tienen una misma característica y que hay películas ambientadas solamente, o películas que reconstruyen acontecimientos, o películas que están basadas en un acontecimiento pero todo lo demás no. Mientras os sepáis un poco diferenciar y decir, vale, ahora entiendo la diferencia entre Gladiator o Yo Claudio, ahora entiendo la diferencia, son dos películas dentro de género histórico pero cada una tiene un subgénero diferente, ¿vale? Y ya está, y no hablo más. Ponedme de verdad todo lo que queráis aquí abajo en comentarios. Bueno, venga, sí, voy a hacer el anuncio. Este vídeo además, justamente esta polémica me viene al pelo porque a partir probablemente de la semana que viene, no sé exactamente, pero a partir de mediados de marzo voy a empezar a hacer una serie de directos con invitado o invitada, o invitados o invitadas, hablando de cine e historia, hablando de cine histórico en todas sus vertientes, tanto la más histórica objetiva como la más entretenida, como hablando a veces de documentales, como viendo un poco cómo se ha mostrado, ¿vale? Y voy a empezar, como no podía ser de otra manera, con la prehistoria.
Pero bueno, todavía no lo sé, no quiero decir fechas todavía porque se está fraguando el proyecto, ¿de acuerdo? Y nada más, dejadme por favor todo en los comentarios lo que os apetezca aquí abajo, decidme qué pensáis, si creéis que una película histórica tiene que ser más o menos histórica, si la valoráis una película porque se acerque más o menos a la historia, si lo que queréis es un poco sentiros cómo se podía sentir uno en ese momento de la historia, pero os da un poco igual que los acontecimientos sean reales, sino que lo que tú estás viviendo en ese momento tengas la misma sensación, ¿vale? Siempre pongo un ejemplo, este ejemplo que es, a los que nos gustan los videojuegos, A Plague Tale es un videojuego que salió hace 2 años, en 2019, que habla sobre un momento de Europa de la peste, con millones de ratas a nuestro alrededor y realmente es imposible. Eso no existe, no existen millones de ratas alrededor por los campos. Pero la sensación que tienes como jugador, la sensación de indefensión, de terror, de pánico, de la muerte a cada esquina, todo eso seguramente es mucho más fiel a la sensación que pueden estar viviendo esa gente del siglo XIV que una película del siglo XIV en el que te cuenten perfectamente la peste sin meterle esta parte más imaginativa. Así que disfrutemos de todo y sigamos aprendiendo tanto de cine como de historia o de ambas cosas. No lo sé, pero que nos divirtamos. Un abrazote y ya sabéis que si os gusta el cine, nosotros somos Puro Cine, también reflexiones a veces y un poquito de historia. Yo soy Álvaro y esto es Punto de Giro.